Vamos a las Escrituras. Voy a tratar de tomar un poco de lo que hablé la semana pasada. Éxodo capítulo 32. Todos nos acordamos acerca de la vida de Moisés, cuando fueron o sacaron, ¿verdad? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, salieron de la tierra de Egipto. Yahweh los hizo cruzar en seco por el Mar Rojo y se dirigieron directamente hacia el monte Sinaí, donde Yahweh estaría entregando sus ordenanzas, sus mandamientos. Y en aquel lugar, dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió. ¿Dónde se encontraba Moisés? Moisés se encontraba precisamente recibiendo las tablas que Yahweh le estaría entregando a Moisés para que las diera al pueblo. Eran 2 tablas que estaban labradas, dice, y al ver que Moisés se tardaba en descender del monte, la gente se reunió en Terón diciéndole: levántate, haz para nosotros dioses que vayan enfrente de nosotros, pues ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Y puedes seguir leyendo que el pueblo se reunió delante de Aarón. Versículo 7, entonces Yahweh dijo a Moisés: desciende, vete de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se desviaron rápidamente del camino que les ordené. Hicieron para sí un becerro de metal fundido de oro, dice, fundido, y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios diciendo: oh Israel, este es el Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Dice, y vamos a brincar hasta el versículo 21. Dice, entonces preguntó, después, una vez que Moisés descendió y oró al Padre, dice, y intercedió por este pueblo, para que el Yahweh no destruyera este pueblo, porque Yahweh dijo: este pueblo es un pueblo de dura cerviz, dice, voy a destruirlos. Y Moisés levanta una intercesión delante de Yahweh. Y qué importante es poder levantar una intercesión por aquella persona o por nuestros familiares o nuestro prójimo que realmente amamos, y no simplemente es simplemente levantar una intercesión por aquella persona que está separada o que está ajena de los caminos de Yahweh. Digo conmigo, Yahweh siempre da segundas oportunidades. Por más que haya sucedido y por más que haya pasado, dice que Yahweh se había encendido en contra de este pueblo y los iba a destruir, mas sin embargo, por la oración de Moisés o la intercesión de Moisés, Yahweh perdonó a este pueblo y no lo destruyó, sino que Yahweh le dio una segunda oportunidad a este pueblo. Mas sin embargo, cuando Moisés se presenta delante de Aarón y le dice, versículo 21, entonces preguntó Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído un pecado tan grande? ¿Quién era Aarón primeramente? Y de ahí es donde quiero partir un poco para el mensaje del día de hoy. Todos nosotros somos sacerdotes delante de Yahweh. La misma palabra en Éxodo capítulo 19 dice: y si ustedes escuchan y obedecen atentamente la voz de Yahweh Elohim, ustedes serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes apartado, nación santa delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Todos nosotros, di conmigo, tú y yo somos sacerdotes de Elohim. ¿Y quién era Moisés? El sacerdote tenía a cargo de guiar y de dirigir al pueblo. Tú y yo como sacerdotes podemos estar a cargo como el sacerdocio. Y sabes que ese sacerdocio tú y yo lo venimos en nuestras áreas, donde quiera que tú y yo estamos. Vienes, lo ejerces en tu trabajo, lo vienes y lo ejerces principalmente dentro de lo que es nuestro núcleo familiar, que es nuestra familia. ¿Cuántos entendemos eso? Ahí es un sacerdocio que es ejercido. Y Aarón era un sacerdote el cual tenía que guiar, di conmigo, de guiar y dirigir al pueblo. Mas ¿qué es lo que hizo Aarón? Dice, entonces preguntó: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído este pecado tan grande? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. ¿Tú conoces a este pueblo que es malo? Pues ellos me dijeron: haznos dioses que vayan enfrente de nosotros, porque ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces yo les respondí: todo aquel que tenga oro, que me lo traiga. Y ellos lo trajeron, lo arrojé y salió este becerro. Aarón, como guía,
como sacerdote del pueblo, ¿sabes qué fue el error de Aarón? De querer ser amigo del pueblo. Moisés estaba para guiar y para dirigir, Aarón estaba para guiar y para dirigir al pueblo, no para ser amigo de todo el pueblo. Papá o mamá es lo mismo, nuestra área o nuestro núcleo, tú y yo como padres de familia, como sacerdotes que tú y yo somos, nuestra función y nuestra labor no es ser amigo de nuestros hijos, sino ser guiadores y tutores de la vida de nuestros hijos. Y te voy a decir, porque muchas veces se dice que se tiene que ser amigo para que hijo pueda compartir todas las cosas con papá o viceversa, pero es un amigo, no está a cargo y no está la función de llevar a un amigo, o un amigo no va a guiar y no va a dirigir a otro amigo, de llevarlo y conducirse delante de los caminos de Yahweh y llevarlo a ser la persona que Yahweh desea ser en su vida. Papá o mamá somos los responsables de llevar y de guiar la vida de nuestros hijos y llevarlos hasta aquel nivel o hacia ese nivel que Yahweh desea que la vida de nuestros hijos se encuentre. Un amigo no lo hace. ¿Cuántos entendemos? Un amigo te ama, va a estar en las buenas, en las malas, y no estoy diciendo que no sea bueno un amigo, pero un amigo no va a sacar adelante o desear que esa persona, llevarlo hacia donde o ponerlo en aquel lugar delante en el que Yahweh desea que esté esa persona. Tú y yo como personas que somos, tú y yo tenemos un propósito delante de los caminos de Yahweh. Y antes de ser amigos de nuestros hijos y donde quiera que tú estés, en el trabajo, donde quiera que tú te labores, que tú te desempeñes. Si una persona muchas veces te ve nada más simplemente como su amigo, tarde o temprano muchas veces el respeto o la confianza se pierde precisamente porque es amigo. Y hijo muchas veces pierde la confianza con papá o con mamá porque mi papá o mi mamá son mis amigos, no mis padres, no mis tutores que están a cargo de guiarme y ponerme en aquel lugar que Yahweh desea para mi vida. Y ese fue el error que Aarón cometió. Aarón debió haber hecho lo opuesto. Mas sin embargo a Moisés le dijo, sabes, tú conoces a este pueblo que es tan malo, y pues ellos me dijeron, y como soy tan bueno con ellos, pues yo nada más hice y me lo trajeron y esto salió. No se puede ser así. Eso nos muestra muchas veces la negligencia o el error, perdón, déjame decirlo, el error que muchas veces como padres se comete o cometemos. En el que ahora sí podría decir, en el de solapar todo lo que nuestros hijos hacen. Porque mi hijo dijo, bueno, yo hago. No es de esa manera. Quienes son los guiadores y los tutores para guiar y dirigir la vida de sus hijos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los sacerdotes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos los sacerdotes. Amén. Y como sacerdotes que tú y yo somos, tú y yo tenemos una función muy especial que cumplir delante de los caminos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Vamos a Éxodo capítulo 19. ¿Qué son sus mandamientos? Los mandamientos de Yahweh, vamos a ponerlo en un paréntesis. Sus mandamientos son su constitución, sus estatutos, su palabra, sus decretos, dados para nosotros como el pueblo de Yahweh para que los guardemos, para que los pongamos por obra. Podríamos decir que su constitución no son esas dos tablas que fueron entregados a Moisés, en las cuales esas dos tablas el Padre instituyó y dio 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Podríamos decir que 5 mandamientos fueron dados para una relación íntima o una relación delante de Yahweh, y los otros 5 para una relación delante de nuestro prójimo. 5 mandamientos podríamos decir para relacionarnos delante de nuestro Padre Yahweh, y 5 mandamientos cómo podernos comportar delante de nuestro prójimo o cómo amar a nuestro prójimo. Cuando a Yeshua le preguntaron, Yeshua lo puso de esta manera. Cuando le dijeron, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yeshua lo especificó de esta forma. Dice, amarás a Yahweh con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vamos a amar a Yahweh
con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, no teniendo otros dioses, porque Yahweh es un Elohim celoso, honrando y guardando el día del sábado, porque es su mandato. Dice, y esta será señal entre mí, entre mi pueblo, que lo guardarán como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Donde dice, donde lo santificarán, ese será un día apartado para mí, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó de sus obras. ¿Y cómo es el mandamiento para cómo poder honrar o amar verdaderamente a nuestro prójimo? Porque aquel que verdaderamente ama a su prójimo, no da falso testimonio de su prójimo, no codicia a la mujer de su prójimo, no asesina, mucho menos no asesina a su prójimo. ¿Cuántos entendemos? Y esos son sus mandamientos, son esos mandamientos o dados por el pueblo de Yahweh, o dados al pueblo de Yahweh para que los guardemos, para que los cumplamos y para que guardemos esa palabra. Porque Yahshua mismo no vino a abolir ni a quitar sus mandamientos, Él vino a cumplirlos. Mateo capítulo 5. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Dice, porque no he venido a volar la ley, dice, ni los profetas, sino al contrario, he venido a cumplirla. Al contrario, Yahshua pone como vigente sus mandamientos y sus estatutos, y esos mandamientos y esos estatutos traen bendición para aquel que los guarda y los pone por obra, porque Yahshua mismo dijo, dice, y aquel que los ponga y que los guarde y los ponga por obra será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Al contrario, pone y afirma o pone como una vigencia que sus mandamientos todavía están vigentes para nuestras vidas. Di conmigo, sus mandamientos todavía están presentes para mi vida. Y este pueblo salieron de la tierra de Egipto, guardando para que este pueblo, al salir de aquel lugar de la tierra de Egipto, este pueblo viniera a poder guardar su convenio, su pacto, sus mandamientos. Salen de aquel lugar, pasan 3 meses después de que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, y después de haber salido de la tierra de Egipto, al tercer día del tercer mes, dice Éxodo capítulo 19, dice, al tercer mes después de la salida de Egipto, dice, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin, y habiendo partido de Refidín llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte, y allí acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Elohim, y Elohim lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, también como los tomé a ustedes como sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. ¿Qué el Padre? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Padre? Ustedes ya son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Ustedes, yo ya los saqué. Ustedes son mi pueblo. Pero no deseo que simplemente sean mi pueblo. Yahweh estaba diciendo, yo deseo que sean algo más que simplemente mi pueblo. Y mira lo que dice versículo 5, dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué dice la escritura? De sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás, dice la palabra, a los de la casa de Israel. Especial tesoro. ¿Sabes que especial tesoro es una palabra hebrea? Di conmigo segulá. Así como lo escuchas, segulá. La palabra segulá significa tesoro o especial tesoro. En hebreo, esta palabra segulá es un contexto hebreo que significa precisamente segulá, que tiene como un tesoro especial para el rey. Dentro del rey o el rey, siempre en sus tesoros o en lo más preciado tiene las riquezas, tiene todo lo oro, todas las riquezas que el rey pueda tener en aquel lugar donde guarde sus riquezas almacenadas. Pero siempre había un especial tesoro, donde ese especial tesoro era lo mejor que el rey podía tener sobre su vida. Y Yahweh, aunque es dueño del cielo
y de toda la tierra, quien fue el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Y a pesar de que Yahweh tiene toda la riqueza de este mundo y a él le pertenece el dominio y todas las cosas, di conmigo, Yahweh tiene un especial tesoro. Y ese especial tesoro somos tú y yo. Fíjate de qué manera somos tan preciosos delante de los ojos de Yahweh, que es un especial tesoro. Eso significa la palabra segulá. La palabra segulá significa un especial tesoro, algo que no se compara ni a las riquezas ni a los muchos bienes que aquel rey pueda tener. Ese puesto o ese lugar es un privilegiado que tú y yo tenemos delante de la vida de Yahweh, que tú y yo como sus hijos tenemos delante de la vida de él. Di conmigo, no somos cualquier cosa. No somos cualquier pueblo, somos especial tesoro delante de él. Amén. Amén. Somos segulá, ¿verdad? Y somos privilegiados por ello. Y dice versículo 5. Ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra y ustedes serán para mí un reino santo y un pueblo santo, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y estas son las palabras que dirás, ¿qué dice la escritura? A los de la casa de Israel. Dice, si en verdad escuchan mi voz. ¿Qué es algo que tú y yo podemos tener? Sabes que el mundo mira las cosas de muy diferente manera. El mundo lo ve a él de la manera que el mundo nos ve a ti y a mí delante de nosotros. O mejor dicho, déjame ponerlo de esta manera. El mundo conocerá a Yahweh de la manera en que te ven a ti y a mí. Porque tú y yo somos especial tesoro, somos el segulá, somos ese especial tesoro delante de los ojos de Yahweh. Y la gente o el mundo conocerá a Yahweh conforme a la manera que nos conocen a ti y a mí. ¿De qué manera el mundo nos conoce? Vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? O una pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera el mundo nos conoce? Porque a esa magnitud o a ese grado el mundo le conocerá a él. Si verán a Yahweh, lo verán a través de lo que tú y yo vivimos, a través de este mundo. Porque tú y yo somos el reflejo de Yahweh o del Padre en este mundo. Tú y yo somos el reflejo de él. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos? Yahshua mismo lo dijo, cuando me ven a mí, ¿ven a quién? Ven a mi Padre. Tú y yo somos el reflejo directo de cómo el mundo le conocerá a él. Y cómo el mundo nos conoce. Si en verdad, dice la escritura, si en verdad escuchan mi voz, ¿qué podamos escuchar? Los que son, di conmigo, si somos de Yahweh, escucharemos su voz. Yahweh dijo, si en verdad escuchan mi voz. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Porque mis ovejas conocen mi voz o escuchan mi voz y me siguen. ¿Quién es aquella persona que le seguirá o que guardará sus pactos o sus mandamientos? Aquella persona que le ha recibido sobre su vida, sobre su corazón, y que es una persona o un seguidor de él. ¿Cuántos entendemos? Va en consecuencia de guardar su palabra, sus mandamientos. Vamos a Levítico capítulo 6, versículo 1. Dice: luego Yahweh habló a Moisés diciéndole: cuando una persona peque y cometa iniquidad contra Yahweh y mienta contra su prójimo sobre un depósito o un contrato, o le quite algo por la fuerza, dice, o cometa fraude contra su prójimo, o si ha encontrado alguna cosa perdida y miente respecto a ello y jura falsamente en cualquiera, fíjate, dice, y jura falsamente en cualquiera de las cosas que hace el hombre. Esa es la condición del hombre. Dice Yahweh, y miente en cualquier cosa, dice, en la condición del hombre, dice, y jura falsamente en cualquiera de las cosas que el hombre hace. Tú y yo nacimos con una naturaleza muy pecaminosa. El hombre es muy dado a mentir, a pecar, ¿sí o no? Esa es la condición del hombre.
Y esto es Torah para nosotros. Esto es enseñanza. Esto es instrucción. Y esto es orientación para nuestras vidas. Porque como pueblo, como sacerdotes suyos que tú y yo somos, tú y yo venimos de una cultura donde esta cultura nos ha moldeado y nos ha formado. Se ha dicho o se ha creído que la cultura o el pueblo donde tú y yo vivimos, esa es la cultura que nos ha moldeado y nos ha formado. Y esa es la condición muchas veces del hombre. Tú y yo somos formados por la cultura, o hemos sido muchas veces formados por la cultura que nos ha guiado y que nos ha establecido. Tú y yo tenemos, podríamos decir, tenemos que posicionarnos delante de un mundo como sacerdotes. Este mundo nos ha moldeado y nos ha formado de diferente manera. Y eso es lo que tú y yo muchas veces hemos sido o lo que somos hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Es lo que es la cultura que nos ha formado. El mundo donde hemos vivido, eso es lo que ha formado, lo que ha guiado, formado nuestro carácter. Y la manera en que tú y yo vivimos, una vez que venimos delante de los ojos de Yahweh o los caminos de Yahweh, de la manera en conforme tú y yo vivimos, es la manera conforme a Él le conocerán. Es cambiar o renovar todo nuestro pensamiento, que dice Romanos. No nos conformemos a este mundo, sino seamos renovados por medio de la transformación o renovación de nuestra mente, para que conozcamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh. Tenemos que cambiar. Este mundo nos ha guiado y nos ha formado de cierta manera. ¿Qué es lo que hacen sus mandamientos, sus estatutos y los principios establecidos por el Padre? Vienen y transforman y moldean lo que tú y yo podemos venir a hacer delante de Él. Por eso son muy importantes sus mandamientos. ¿Cuánto lo entendemos? Son importantes. Vamos al versículo siguiente. Que era versículo, era Levítico 6, ¿verdad? Levítico, vamos a continuar ahí en Levítico. Dice, versículo siguiente dice: o si ha encontrado cualquiera cosa perdida y miente respecto a ella y jura falsamente cualquiera de las cosas que hace el hombre, dice, y peca en ellas, puesto que pecó y fue encontrado culpable, restituirá lo que tomó por la fuerza, o lo que obtuvo por engaño, o por el contrato que había hecho, o por lo que encontró habiendo estado perdido, o cualquier cosa en la que haya jurado falsamente, lo restituirá por completo. Di conmigo, debe de haber una restitución completa. Qué importante. Y eso es enseñanza para nuestras vidas. Tú y yo venimos de un mundo, y déjame decirte, muchas veces tenemos que sacudirnos a veces de ese evangelio que a veces tú y yo venimos, que se nos ha enseñado, y no estoy diciendo que no sea verdadero y que Yahweh no nos pueda perdonar. La misma palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestras conciencias de obra menor. Él lo puede hacer y Él lo hace, pero tenemos que sacudirnos de una mentalidad donde que muchas veces se peca o se comete pecado y simplemente es decir, perdóname ya. Tiene que haber una restitución. Eso es lo que la palabra dice. Puedes dañar o ofender a alguien y muchas veces nada más simplemente, ay, ahí está bueno, hombre, perdóname ya. ¿Sí o no? Venimos de ese mundo. O esas muchas veces de esas enseñanzas donde simplemente tienes que pedir perdón y ya si la otra persona te perdona, pues ya ni modo, o ya. Pero tenemos que sacudirnos muchas veces de eso. La misma palabra dice, cualquier persona, dice, que ha fallado, o que ha cometido, o ha engañado, o se ha encontrado, o ha perjudicado a alguien, dice, restituirá, ¿qué dice la palabra? Versículo 4. Dice, restituirá lo que tomó por la fuerza, lo que obtuvo por engaño, por el contrato que había hecho, por lo que encontró habiendo estado perdido, o cualquier cosa que lo haya jurado falsamente, lo restituirá por completo al que le pertenece y le añadirá, ¿qué dice la Escritura? Una quinta parte a eso. ¿Cuántos entendemos? Primero, ¿qué se hace? Venimos delante de Él. ¿Por qué se hace restitución?
Vamos a poner un ejemplo. Un mecánico que arregla un auto o un automóvil y le dice a la tal persona, ¿sabes una cosa? Te lo voy a arreglar y va a quedar como nuevo. Y se lo arregla y hace el trabajo de la mecánica, yo no sé, pero simplemente nada más lo arregla para que ese vehículo o ese carro simplemente vaya a funcionar unas ciertas millas, o por lo menos hasta que no salga de su taller, donde él ejerce, donde él labora, donde él trabaja. Pero una vez que ya salió de aquel lugar y el carro anduvo trabajando y anduvo moviéndose, pues el aceite o ya lo tiró, ya se descompuso, ya le sucedió algo y ya le pasó al carro. Dice Yahweh, eso no es así, sino al contrario, hará una restitución y le añadirá una quinta parte. La persona que va al supermercado y dice y sale de aquel lugar y sale de la tienda o sale del supermercado de Walmart o de H-E-B, la cajera te dio $20 o $50 de más porque ya andaba haciendo el corte, ya andaba la carrera y ya nada más te dio el cambio y te dijo vaya. Y sales de aquel lugar y vas contando tu dinero a ver si te dio el cambio exacto, te lo dio bien, y dices, Padre, qué bendición la tuya, me has bendecido con 20, 50 dólares. ¿Sabes una cosa? En lugar de enriquecerte 20 o 50 dólares más, te empobreciste aún más que esos 20 y esos 50 dólares, porque trajiste maldición sobre tu vida. Porque la misma palabra dice, lo que robaste, tendrás que añadirle una quinta parte más. Tendrás que agregarle un poquito más. Y sabes que esto es muy importante. Cuando yo empecé a entender todas estas cosas, yo me recuerdo, te voy a dar un ejemplo. Yo me recuerdo que una vez estaba haciendo tanto frío y llegué al lugar, no me acuerdo qué tienda era, y andaba agarrando a la pastora y traía tanto frío en las manos y no sé, miré, creo que era una lata de algo y la pastora ya sabía y traía tanto frío que me la meto aquí, ¿verdad? En el abrigo, la chamarra que traía. Y me voy con ella y pago y todo y me voy a subir al carro. Y cuando me subo y meto las manos, ¿qué crees que me agarré? La lata que había agarrado de dentro, ¿verdad? Y ni la máquina ni nada. Bueno, pues para empezar esas cosas muchas veces ni pillan, ¿verdad? Y que me dice la pastora, ¿dónde vas? Le digo, ya me vuelvo. Y me regreso, ya estaba la fila ahí con la cajera. Y le digo, ¿me permite un momento? Y me dice, sí. Le digo, ¿me cobra esta lata? Se me queda viendo, ¿verdad? Le digo, la traía en la chamarra y por error me salí con ella y me la llevé. Le digo, ¿me la puede cobrar? Y se me queda viendo la gente así, ¿verdad? Como diciendo, pues mejor se hubiera ido. Pues ya se la llevó. Para muchos, ¿sabes qué hubiera hecho? ¡Qué oso! No, hombre, qué oso, ¿para qué mejor me regreso y para qué me expongo delante de todos? Pero delante de los ojos de Yahweh, si yo lo hubiera hecho delante de los ojos de Yahweh, yo estoy robando y estoy tomando algo que no es mío. Prefiero mejor que vean el oso que delante de los ojos de Yahweh decir que hice lo justo y hice lo recto de una lata de 50 centavos. Porque la misma palabra dice, quien hace eso, dice, tendrá que añadir lo mismo muchas veces, amado. Cuando yo empecé a entender esto de mis diezmos, de mis ofrendas, de todo lo que yo hago, yo eso lo aplico para mí aún en mis diezmos y en mis ofrendas. Lo que es de Yahweh y no lo puedo tomar, no es mío. Esté en el servicio, no esté. Es mi porción y la bendición que Yahweh ha derramado y traído sobre mi vida. Y esté o no haya estado en el presente en mi servicio, de lo recibido de tu mano, Padre, yo te doy. Y no estoy diciendo que sea para todos, pero esa es la manera en que yo lo aplico para mi vida. Es mi diezmo, es mi ofrenda delante de Yahweh. Y por más difícil a veces que puede estar la situación, nunca tomar de lo que es de Yahweh.
Porque en el día que yo lo llegue a hacer y tomo de lo que es de él, dice la misma palabra, dice, restituirá la quinta parte y añadirá eso. Qué importante es poder entender los principios y los estatutos de Yahweh sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? En todo lo que tú y yo hacemos, en nuestros negocios, en la manera de conducirnos, en la manera de ser, la manera que entiende, que tiene su propio negocio, que hace, que trabaja, que yo no sé, que elabora de diferentes maneras, es actuar rectamente y justamente delante de los ojos de Yahweh. Porque en eso estoy reflejando y amando a mi prójimo. ¿Cuántos entendemos? Eso es mostrar y amor delante del prójimo. Cuando se ofende a alguien o se hiere a una persona, es restituir y añadir un poco más. Vamos a decirlo. Yo no te puedo decir, bueno, ofendiste a una persona, dale dinero. Pero vamos a aplicarlo de una manera o un sentir diferente. Ofendí o agravé a mi prójimo. Tal vez no va a llegar, le voy a decir, bueno, ten para contentarte, ten ese dinero. No, pero vamos a ponerlo de una manera tan práctica, tan sencilla. Vamos a acercarnos, a arreglar nuestra situación delante de él y vamos a dejar la condición de aquella persona que herimos y ofendimos en una condición diferente en la que está, después de que le herimos. A restituir nuestro daño. ¿Cuántos entendemos? Y eso es enseñanza para nuestras vidas. Porque eso es lo que concierne a nosotros como sacerdotes. Porque la misma palabra dice, si obedecen y escuchan mi voz, alguien puede decir, yo le confesé y le declaré con mi vida, yo lo acepté sobre mi vida y mi corazón, y soy el especial tesoro y soy sacerdote de Elohim. No, mi amado, si no guardas su palabra, no lo eres. No vamos a sacar de contexto la palabra. Si escuchan atentamente mi voz y guardan lo que yo les pido, ustedes serán para mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice, y serán una nación santa y un pueblo escogido. Si lo guardas. No por declararlo y por confesarle con mis labios y mi corazón que el Mesías es mi Señor y mi Salvador. Tengo que guardar y poner por obra lo que Él me pide. ¿Cuántos entendemos? Es guardar sus enseñanzas, sus mandamientos. No puedo decir que le amamos o no puedo decir que amo a mi prójimo cuando verdaderamente no lo amo. Vamos a Santiago capítulo 2. ¿Qué es entonces? ¿Qué entendemos? Vamos a ponerlo de esta manera. El día que uno va a pedir perdón al Padre en el nombre de Yeshua, ¿en quién confiamos? Confiamos primeramente en la sangre de Yeshua que nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos eso? Y en ese día de restitución, ¿cuántos tenemos que tiene que haber vamos a ponerlo de esa manera, en ese día que se pide perdón, tiene que haber restitución? ¿Cuántos entendemos? Tenemos que arreglar las cosas. Hay que arreglar nuestra situación. Vemos a Éxodo, Santiago capítulo 2. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 2. Entonces entendemos, no podemos decir que amamos a nuestro prójimo cuando verdaderamente no amamos. Santiago 2:8, ¿estamos ahí? Dice, si ustedes cumplen la ley de Elohim, la Torah real, la palabra de Yahweh, o la Torah verdadera de Yahweh, la instrucción de Yahweh, dice, si ustedes la cumplen, Santiago 2:8 dice, si ustedes la cumplen, la ley de Elohim, la enseñanza, la instrucción, en esto, dice, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la escritura? Bien haces. ¿No está quitando sus mandamientos? La misma palabra dice en Levítico capítulo 19, si tú buscas en Levítico 19, dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De dónde está citando? Quiero que pongamos un enfoque en esto. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es en base a todo lo escrito en el Antiguo Testamento. No hay algo nuevo, por decirlo en sí, en el Nuevo Testamento, sin tener su fundamento
en el Antiguo Testamento. Todo tiene un fundamento. ¿Cuántos entendemos eso? Y ese fundamento es el Antiguo Testamento. Vamos a decirlo, el Brit Hadashah es el pacto renovado, pero el Tanaj. Todo está establecido. La misma palabra dice que estamos establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah y de los profetas, que es el Tanaj. ¿Cuántos entendemos? Ahí está el fundamento de todo. Dice Santiago, vamos a continuar, versículo 9. Dice, como está escrito, dice, bien hacen, pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley, por la Torah, como transgresores. ¿De qué dice la palabra? Como transgresores de la Torah. Está afirmando o no está quitando la Torah de Yahweh, sino que le está dando una validez a su palabra o a sus mandamientos. Dice, porque el que cumple toda la ley, dice, porque el que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. Porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor. ¿De qué dice la palabra? De la ley. Vamos a decir, son 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos. 10 mandamientos que él dio y que él instituyó. Los que dejó y entregó a Moisés, o dio las ordenanzas a Moisés, en los cuales Moisés tuvo que subir y ascender nuevamente del monte para recibir el resto de sus mandamientos, porque recordemos que recibió sus 10 mandamientos, pero también tú puedes encontrar que están las ordenanzas de relaciones interpersonales, la relación con el prójimo, la relación de comercio y la relación de tantas cosas delante del pueblo. En lo que total se dice o se describe que en total hay 613 mandamientos, 613 de los cuales algunos están vigentes y otros de ellos ya no lo están. Pero en sí, ¿cuántos mandamientos vino y entregó Yahweh al pueblo de Israel? 10. ¿Vamos bien hasta ahí? En los cuales entendió o recibió el resto de los mandamientos. Versículo 11, vamos a continuar. Porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora bien, si adulteras pero matas, te has hecho transgresor. ¿Qué dice la palabra? De la ley o de la Torah. Así hablen y así actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 13. Porque si hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. Qué importante es guardar sus mandamientos. Número 1, di conmigo, yo no puedo juzgar a otro. Porque la misma palabra dice, porque aquel que dijo no cometerás adulterio, pero matas, dice, te has hecho transgresor de toda la ley. ¿Qué significa transgresor? La palabra transgresor significa uno que infracciona o que quebranta los mandamientos dados por Yahweh. Ese es un infractor de la Torah. Y dice, porque si hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. Di conmigo, hay que ser misericordiosos. ¿Cuántos tienen misericordia? Amén. ¿Y sabes por qué? Porque de la misma manera que tú y yo mostramos esa misericordia, tú y yo seremos juzgados. Santiago lo dice en el versículo 13. Dice, porque si hará juicio sin misericordia, ¿contra quién? ¿Contra quién se hará juicio o contra quién no se tendrá misericordia? Contra aquel que no muestre compasión, contra aquel que no muestre misericordia. Por misericordia, ustedes serán exaltados sobre el juicio. Di conmigo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es mayor la misericordia de Yahweh que el juicio de Yahweh. Pero la manera en que tú y yo actuamos, hay que ser misericordiosos. Nosotros adoptamos, y vuelvo a repetir, las características de la cultura que nos rodea. Viene a formar parte de nuestro criterio en particular. Nuestro pensar,
nuestro actuar, lo cual tú y yo denominamos o decimos que es la conducta. Por eso tenemos que cambiar y por eso tenemos que ser transformados. La conducta es el resultado de acciones, de pensamientos o de un criterio interno en el cual viene a resultar, o la conducta es el resultado de nuestras acciones. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Si la cultura dice, o nuestra cultura donde tú y yo venimos nos dice, eres tú primero, eres tú. Imagínate que estás en la fila de algún, vamos a ponerlo en el puente o en algún supermercado, y por X o Y o cualquier razón, una persona ya mayor, y está la fila un poco larga, y estás todos con los carritos llenos, y viene una persona que por una u otra razón, ¿verdad?, necesita pagar solamente una cosa o dos. Y se te queda viendo como para ver si le dejas meterse. Y tú estás con el carrito. Ni se le ocurra. Porque la cultura donde tú y yo venimos eres tú y tú. Y nunca hay la misericordia para otro. O compasión. O la fila del puente, que a veces es un poco más estresante y la fila larga y el sol en todo su apogeo a las 12 del mediodía o las 10 cuando está el sol calentando más, entre las 9 y las 12 cuando está y el solazo en todo lo que da y la fila está, yo no sé, vamos a ponerle, para aquellos que conocen, ¿verdad?, rodeando hasta allá, hasta por donde está casi, y rodeando allá casi el puente viejo, y por una razón alguna persona que a lo mejor si lleva alguna necesidad se quiere meter a la fila y lleva en verdad tanta necesidad, no, hombre, que se vaya hasta atrás, que le cueste lo que yo he estado aquí. ¿Sí o no? No, pastor, si yo ya estuve aquí 2 horas y mira hasta dónde voy. Y dice la palabra, dice, si hará juicio sin misericordia contra el que no tenga. Pero ¿cuántos de nosotros queremos la misericordia? ¿Todos? Qué importante, di conmigo, esta es enseñanza para nosotros, en todos nuestros caminos y en todo nuestro accionar, en todo lo que tú y yo hacemos, en todo lo que tú y yo emprendemos, es tener la misericordia de Yahweh sobre nuestras vidas en todo y en todo. Vamos a continuar. La conducta, entonces decíamos, es el resultado de nuestras acciones, del criterio de aquello que nos ha formado. Si somos nosotros, siempre seremos nosotros. Pero viene la Torá, o viene la constitución, o la enseñanza de Yahweh, los 10 mandamientos de Yahweh sobre nuestras vidas. Eso es lo que debe formarnos, y esa debe ser ahora parte de nuestra cultura. Nuestra cultura no debe de ser conforme fui enseñado. Vamos a ponerlo, no me quiero desviar mucho, pero a veces son muy buenos los ejemplos para simplificarlo. Vamos a decirlo, la palabra de Yahweh dice, haz así, así y así. A y B. Pero amamos tanto a Yahweh con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que sin embargo también tenemos la cultura que nos ha moldeado y nos ha formado. Que a pesar que Yahweh dice es así, así y así, uno dice mi mamá o mi papá así, 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 y yo hago así y así. ¿Quién está gobernando? Damos a veces más prioridad a lo que nos ha moldeado y a lo que nos ha formado que aquello que la palabra instituye y tiene establecido para nosotros. Porque si Yahweh lo dice y si Yahweh lo ha decretado, Él sabe por qué y para qué. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es su palabra. Eso es su instrucción para nosotros. Vamos a continuar. Versículo
¿A qué me quedé? 13. Dice, porque si hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión, por misericordia ustedes serán exaltados. ¿Qué dice la Escritura? Sobre el juicio. Y dice versículo 14, dice, hermanos míos, ¿qué provecho hay? Esto no es, tú y yo tenemos un subencabezado en nuestra Biblia. Y ese subencabezado dice los frutos de la fe. Pero vamos a quitar ese subencabezado porque todo va hilado uno con lo otro. No es parte de algo nuevo. No es como que el apóstol Pablo, no es como que Santiago empezó a hablar algo diferente respecto a la fe y hasta ahí habló todo lo que estaba hablando. Sigue una guía. Sigue hablando respecto a lo mismo. Y vamos a leer desde el versículo 8 de una manera corrido todo, sin partes, dice. Versículo 8 dice, si ustedes cumplen la ley de Elohim en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley o por los transgresores de la Torá. Dice, por lo que el que cumple la ley, dice, por lo que el que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley, de toda la enseñanza. Porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora bien, si no adulteras pero matas, te has hecho transgresor de la ley, porque no se ha guardado. Dice, así bien, y si actúan como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque si hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión, por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Su misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? La palabra fe, vamos a poner fe en el contexto hebreo, no en el contexto pistis, que eso significa fe en el griego. La palabra fe en el hebreo significa pistis, el poder para mover montañas. Vamos a poner fe en un contexto hebreo o en una mentalidad hebrea, que la palabra o ese contexto de fe en el hebreo significa emuná. Pongamos emuná. ¿Qué significa emuná? Fidelidad a los caminos de Yahweh. Di conmigo, emuná. Fidelidad a los caminos de Yahweh. Vamos a ponerlo en ese contexto. Dice, no en un contexto de mover o el poder de mover montañas, sino en el contexto de la fidelidad a los caminos de Yahweh. Dice, vamos a quitar ese encabezado y vamos a continuar. Dice, versículo 14, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, yo tengo fidelidad, emuná, a los caminos de Yahweh, su voluntad a sus mandamientos? Dice, pero no tiene obras. Nuestra fidelidad, di conmigo, mi fidelidad deberá ser mostrada con obras. ¿Cuántos entendemos eso? Debe de ser mostrada con nuestras obras nuestra fidelidad a Él. Dice, ¿podrá acaso su fe salvarlo? En otras, dice, pero no tiene obras, dice, no tiene, en otras palabras, no tiene evidencia de que es uno que guarda los caminos de Yahweh. Vamos a ponerlo de esa manera. Dice, vamos a ponerlo en un contexto, dice, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fidelidad a los caminos de Yahweh? Dice, pero no tiene obras, no tiene evidencias, o no tiene evidencia de que es un guardador de los caminos de Yahweh. ¿Podrá acaso su fe salvarlo? ¿Cómo cambia un poco el contexto de esta parte del versículo 14? Dice, y si un hermano o hermana estuvieran desnudos y carentes de sustento diario, dice, si un hermano o hermana estuvieran desnudos o carentes de sustento diario, y si alguno de ustedes le dijera, vayan en paz, caliéntese, sáciense, pero no le dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? Y no simplemente está hablando en un contexto. Dice la misma palabra que la fe o la emuná sin obras es que es muerta.
tiene que haber un reflejo de nuestras obras. Si decimos que tenemos fidelidad a los caminos de Yahweh, debe de ser evidenciado a través de ¿qué? De nuestras obras. Yo hago todo, podríamos decir, yo hago todo, yo te amo, Padre, con toda mi alma, con todo mi corazón, pero yo no guardo tus fiestas. Hay gente que es así. Hay gente que guarda y asiste el servicio, pero en las fiestas no es guardador de las fiestas. Pero sin embargo hay otros que guardan todo y fiesta y todas las fiestas de Yahweh y hay un lleno completo. Pero Shabbat no. ¿Cómo hay una incongruencia? Porque la misma palabra dice, todo quien ha oído que somos, muchos de nosotros, o aquel que dice, yo guardo todo, Padre, yo guardo tus fiestas, yo guardo tus estatutos, yo guardo tus principios, yo guardo todo, pero dejar el puerco, como que ahí no tanto, o el camarón. Y a veces ponemos nuestros paréntesis, ¿verdad? Te amo, pero o la fiesta, o el Shabbat, o esto, o lo otro, o tus mandamientos, o esto, lo otro, o el puerco, o esto, lo otro, porque Yeshua dijo que Él ya lo santificó y que no ya me hizo impuro lo que Él ha santificado. No, amados, no nos acomodemos. Lo que la palabra, si no me equivoco, Romanos 14 está hablando, y cuando habla referente a ello, no está hablando acerca de los alimentos, está hablando de las personas, que era cuando el apóstol Pablo estaba teniendo la visión, iban a venir a buscarlo unos gentiles, y los gentiles eran como considerados como cosa inmunda delante del pueblo de Yahweh. Y cuando vinieron delante de ellos, dijo, no llames impuros, no llames impuro lo que yo he santificado. Porque el apóstol Pablo había mirado un lienzo que descendía del cielo, ¿verdad? Y había mirado y todo eso, y Yeshua le dijo, ¿verdad? Y había mirado, creo que un puerco y todo ello, y dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y es donde muchos dicen, no, es que Yahweh dice que ya santificó todo. No saquemos de contexto. No está hablando de comida ni de alimento, está hablando de las personas. Amén. Muy importante. Sin sacarlo de contexto. Porque, ¿cuántos han oído que tú y yo somos, vamos a decirlo, que somos lo que comemos? Hay un libro, creo que se habla, si no me equivoco, creo que hay un libro que dice, somos lo que comemos. Aún, y si eso es verdad, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra salud? Qué importante. Porque si eso es el reflejo y somos lo que tú y yo comemos, mucho de lo que Yahweh establece en su palabra y dice, estos son los animales que te estarán permitidos. Y estos no son los animales que te están permitidos. Mucha gente come, amado, lo que no debe. Y el reflejo de comer lo que no debe es el resultado de lo que es. Y aún en medio de ello decimos, Padre, grande es tu misericordia y grande es en todo. Entonces nos puede ser. Pero si tan solo fuéramos más obedientes a lo que Yahweh instituye y establece en su palabra para guardarlo y ponerlo por obra, nuestra vida o muchas veces nuestra condición sería diferente. Porque aunque el animal o el puerco, sabes que lo que es el camarón y el puerco son los animales, vamos a llamarles pepenadores de todos los desperdicios. Eso es, el camarón es el animal pepenador de los desperdicios y los desechos del mar. Son los encargados de que el mar esté bueno. Y el puerco de igual manera, es el pepenador de los desperdicios de la tierra, de los desechos. Y Yahweh, si Yahweh lo pone con un propósito, di conmigo, es por algo. Y si es cierto lo que comemos, las características de lo que está permitido y de lo que no está permitido, Yahweh lo sabe, Yahweh lo conoce. ¿Y por qué lo ha dicho? Qué importante. ¿Sabes que estudios se han reflejado? Y con esto está llegando casi al fin. Estudios han reflejado que cuando una persona empieza a comer lo que es lo kosher, y cuando te hablo de lo kosher son los alimentos permitidos
que Yahweh tiene instituidos en su palabra, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en los cuales dice, estos son los animales permitidos y estos no son los animales permitidos. Se ha creído, o estudios que muchos de ellos han realizado, que cuando una persona empieza a comer lo que son los alimentos kosher, y cuando te hablo no te estoy diciendo que vayas y lo adquieras principalmente de un rabino que ya lo certificó y ya lo etiquetó, no. Estoy diciendo de algo que la palabra de Yahweh dice que esto es permitido, esto es sano y esto es puro para comer. Se ha creído que estudios que han revelado que la apariencia o los atributos de esa persona o el semblante o las circunstancias de esa persona empiezan a cambiar. Yo sí lo creo, porque si Yahweh lo ha instituido con un propósito es por algo. Vamos más adelante, dice, de la misma manera, la fe sin obras, ¿qué dice la Escritura? Es muerta. Dice, pero alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré, ¿qué dice la Escritura? Mi fe por mis obras. En otras palabras, te mostraré mi emuná por cómo vivo. ¿Cuántos entendemos eso? Si guardan mi palabra, dice la Escritura, serán mi especial tesoro y un reino santo y especial sacerdocio delante de Yahweh. Si lo guardamos, si lo ponemos por obra. Eso es lo que dice la Escritura. Todo lo del Nuevo Testamento está escrito en el Antiguo. En Éxodo la palabra dice, si ustedes guardan y ponen por obra todo lo que yo les pido, serán un reino especial, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Elohim. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2? Dice, pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes. Qué bonita palabra. Y sacada del Antiguo Testamento. Pero si tú y yo tomamos simplemente esta palabra del contexto de 1 de Pedro capítulo 2, 9, muchas veces habrá alguien que se acomodará a esta palabra. Que dirá, soy linaje escogido, sacerdote y un reino y santo, congregación redimida para Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó al reino de su luz admirable. Que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Habrá alguien que pudiera comenzar, pero no es así. Porque si yo voy un poquito más atrás de esta escritura, Éxodo dice, y serán mi especial tesoro si guardan y ponen por obra todo lo que yo les pido. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1? Dice, por tanto, ¿qué dice la Escritura? Nos habla de ser guardadores obedientes a su palabra. No puedo decir que tengo emuná sin evidencia de esa vida en mí. ¿Cuántos entendemos eso? No puedo decir, vuelvo a repetir, no puedo decir que no tengo emuná sin la evidencia de ello en mi vida, de que soy guardador de la palabra de Yahweh. ¿Y qué dice la primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Primera de Pedro capítulo 2, 1. Dice, por tanto, desechen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia y difamación. Y sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura espiritual para que se fortalezcan mediante a ella por salvación. Dice para que se fortalezcan, dice para que se fortalezcan mediante ella para salvación. ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros? Desechar toda maldad, engaño, difamación, envidia, hipocresía sobre nuestras vidas, para que seamos como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura de Yahweh, para fortalecernos en ella para salvación. ¿Qué es lo que hace la palabra de Yahweh? Su palabra o la palabra de Yahweh trae salvación o nos fortalece a la salvación de nuestras vidas. Pero debo decirla. En otras palabras, debe de haber una evidencia en mi vida o en nuestras vidas de que como pueblo de Yahweh
hemos desechado todas estas cosas. ¿Cuántos entendemos? De que somos guardadores de su enseñanza y de la instrucción de Yahweh sobre nuestras vidas. Vamos a continuar rapidito, porque ya el tiempo avanzó mucho. Dice, y se han probado y se han visto que Yahweh es bueno. Aquel que en ustedes se han acercado cual piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Elohim. Y también ustedes cual piedras vivas sean edificados y sean templos espirituales, sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Elohim por medio, ¿qué dice la Escritura? Por medio de Yeshua. Porque en la Escritura se declara, he aquí que Sión principal, dice, es piedra del ángulo, aprobada y preciosa, dice, el que crea no será confundido. Dice, ahora bien, a ustedes que creen quienes es otorgado este honor, pero a los desobedientes ha llegado a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Para quién ha venido a ser roca de salvación? Di conmigo, para los que creen, para los que son guardadores de la palabra de Yahweh, quien tienen evidencia en sus vidas que son guardadores de esta fidelidad a los caminos de Yahweh. Pero ha venido a ser tropiezo o roca de escándalo, ¿para quién? Para los desobedientes. No para los que la guardan, sino para quién dice la Escritura, para los desobedientes. ¿Por qué? Mi fe, di conmigo, mi fe debo demostrarla a través de mis obras. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Déjame terminar aquí en este punto. Y te lo voy a resumir de esta manera. La palabra dice que si tú y yo obedecemos, somos sacerdotes de Yahweh. O somos la personificación o el sacerdocio para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Cuántos entendemos eso? Y como sacerdotes que tú y yo somos, tenemos que reflejar la imagen de nuestro Padre a través de nuestras vidas. A eso tú y yo somos llamados. El mundo verá a Yahweh o verá a Elohim por medio de nuestras vidas. La palabra en Salmo capítulo 119, dice la Escritura, Salmo capítulo 119, versículo 110. Dice, los pecadores me han tendido lazos, pero no me he desviado de tus ordenanzas. ¿Qué es lo que esta palabra nos exhorta? De ser guardadores. El mundo, amado, vuelvo a repetir, verá o conocerá a Yeshua a través de nuestras vidas. Y la misma palabra en Salmos dice, porque aún los enemigos me han tendido lazos, pero ¿qué dice la Escritura? Los pecadores me han tendido lazos, pero no me he desviado de tus ordenanzas. Si tú y yo somos sacerdotes, tenemos que cumplir las ordenanzas establecidas para Yahweh a través de nuestras vidas. Como estatuto a través de nuestras vidas. Porque muchas veces, amado, donde quiera el enemigo va a tender lazos sobre nuestras vidas. En la televisión, si tú prendes la televisión, si tú entiendes la laptop, si tú enciendes la computadora, la de escritorio, la radio, donde quiera que tú y yo estemos, el enemigo tenderá lazos a nuestras vidas. Pero nuestro deber y nuestra función es no desviarnos. Eso es lo que dice Salmos. Dice, me tendieron lazos, dice, pero no me he desviado de tus ordenanzas. Que es primeramente Yahweh y Yahweh primeramente sobre mi vida en todas las cosas. Muchas veces, donde quiera, muchas veces la familia, no estoy diciendo que la familia sea quien los vive, pero muchas veces, ¿sabes quién utiliza? El enemigo, la familia. Si alguien no vino o no asistió, hay mucha gente, y he conocido gente así, y no piensas porque ni la conoces, que muchas veces, a veces ni ha asistido. Y dice, ¿dónde está? Es que vino mi familia y ya no pude asistir. Y llegó mi familia a mi casa y ya iba saliendo, pero llegaron. Entonces estoy diciendo que si mi hijo o mi hija se fuera a casar y mi familia fuera llegando a mi casa, a un familiar, ¿no iría a la boda de mi hijo o de mi hija porque llegó mi familia?
Y te lo estoy dando como un ejemplo de que muchas veces ponemos en prioridad algo otras cosas antes que la prioridad de las cosas de Yahweh. Y como sacerdotes tú y yo tenemos que ser guardadores de todas estas cosas. Porque donde quiera que tú y yo vamos, tú y yo tenemos que levantar nuestro sacrificio y nuestro altar diariamente y constantemente delante de los caminos de Yahweh. Como sacerdotes tú y yo tenemos que ofrecer un sacrificio vivo delante de Yahweh todos los días. Y yo sé que ya me largué, pero déjame tocarte la escritura. En Levítico capítulo 6, y el Padre me la trae en memoria, Levítico capítulo 6. Y seguimos, dice, y Yahweh habló, después de que habla de toda la restitución y todo, dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, da órdenes a Aarón y a sus hijos diciéndoles, esta es la ley de los holocaustos por lo que se quemará, dice, toda la noche sobre el altar y la noche hasta la mañana. Se mantendrá en el fuego del altar ardiente en él. El sacerdote se pondrá la vestidura de lino fino y blanco y ropa interior de lino fino y blanco sobre su cuerpo, y sacará las cenizas de lo que el fuego haya consumido de los holocaustos, ceniza en el altar, y las colocará junto al altar. Luego el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras, y sacará las cenizas de un lugar limpio fuera del campamento. ¿Qué nos habla de esto? Esto nos habla para nosotros de nuestro sacrificio. Debía de ser el sacrificio que era presentado delante del altar de Yahweh. Debía de ser quemado desde una noche hasta el día siguiente. Todo el día. Pero dice Yahweh, eso será todos los días. Dice, y no dejará que la ceniza de aquel lugar permanezca hasta el siguiente día. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano, cuando tú y yo nos hemos presentado delante de Yahweh y hemos presentado nuestro sacrificio, todos los días son días de sacrificio delante de Él, todos los días es tiempo de levantar un altar delante de Yahweh nuevo todos los días. Lo que pasó ayer ya pasó. Lo que sucedió ayer ya sucedió. Si me hirieron, me ofendieron, ya quedó en el pasado. Una vez que perdoné, perdonado está. No puedo seguir acumulando esos al día de siguiente, porque tarde o temprano las cenizas que se siguen acumulando ahogarán la flama o la llama que yo quería presentar delante de Yahweh como sacrificio vivo delante de su altar. Y no puede ser de esa manera. Todos los días tendré que presentar un sacrificio vivo delante de Él. ¿Cómo? Siguiendo adelante todos los días. Un sacrificio vivo, di conmigo, es un sacrificio vivo todos los días. Constantemente. ¿Cuántos de nosotros queremos encender ese fuego en el altar de Yahweh? Y que esa presencia de Yahweh esté sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes cómo se logra? Un sacrificio todos los días. Diariamente. Porque el mundo, amado, le conocerá a Él de la manera en que tú y yo somos. Y si el mundo le va a conocer, el mundo conocerá que Yahweh es un Elohim que ama y que perdona a todos, porque yo amo y perdono a mi prójimo. Porque el mundo sabrá y conocerá que Yahweh es bueno, porque yo guardo y establezco y pongo por obra todas sus ordenanzas. Porque el mundo conocerá que Yahweh es un Elohim de victoria cuando yo obedezco y pongo por obra todo lo que Yahweh ha establecido en su palabra, porque soy especial tesoro delante de los ojos de Yahweh. Pero todos los días, di conmigo, es un sacrificio diariamente. Todos los días. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, porque ahora, Padre, podemos entender que si, Padre, yo peco o fallo, Padre, delante de ti, Padre, es necesario, Padre, que haya una restitución sobre mi vida. Que haya una emuná, Padre, de nuestras obras, de nuestra fidelidad, Padre, a tu palabra. Que podamos perdonar, Padre, a otros. Porque en eso, Padre, tenemos que ser misericordiosos. Tu palabra dice, Padre, en Santiago,
que se establecerá, Padre, juicio sin misericordia sobre aquel que no tenga compasión, sobre aquel, Padre, que no tenga misericordia, para poder, Padre, recibir tu misericordia. Padre, la ceniza, Padre, que nos habla tu palabra en Levítico, es el poder entender, Padre, que es un sacrificio diario, Padre, sobre nuestras vidas diariamente. De que no podemos, Padre, permitir, Padre, que el rencor, Padre, que las cenizas, Padre, del rencor, del odio, de la maledicencia, Padre, sobre nuestras vidas pueda acumularse. Porque nunca, Padre, podemos ofrecer sacrificio vivo delante de tu presencia y delante de tu altar. Ayúdanos, Padre, a poder entender que es necesario que toda, Padre, ceniza, Padre, de todo odio, de todo rencor, Padre, de toda malicia sobre nuestras vidas y aún nuestros, Padre, nuestros corazones, tiene que ser sacada, Padre, fuera de nuestras vidas, fuera, Padre, de nuestros corazones. Y que diariamente, Padre, podamos encender, Padre, un sacrificio vivo, Padre, todos los días delante de ti. Que podamos, Padre, edificar, Padre, nuestro altar delante de ti diariamente. Porque el Padre, el mundo te conocerá a ti de la manera, Padre, en que nosotros somos. La manera, Padre, en que te reflejamos ante el mundo. Que este mundo, Padre, te pueda conocer a ti. Que porque si el mundo, Padre, nos conoce de tal manera, porque tú eres bueno y porque tú has bendecido, Padre, y agradado en nuestras vidas, Padre, en todo. Padre, esa es parte, Padre, de nuestra intimidad, Padre, y nuestra relación contigo. Padre, pero nuestro sacerdocio es nuestra actitud, Padre, y nuestro hacer delante de ti. Y que si el mundo, Padre, te conocerá, es porque como sacerdotes tuyos daremos el reflejo y la semejanza, Padre, tuya a medio de un mundo que está perdido. Ayúdanos, Padre, a que diariamente, Padre, podamos levantar, Padre, un altar, Padre, delante, Padre, de nuestras casas y en nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Padre, todo esto, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre, por tu instrucción y por tu enseñanza, que es vida para nosotros. Que podamos, Padre, grabar, Padre, esta palabra, que pueda sellar, Padre, esta palabra en nuestros corazones. Y que nos recuerdes, Padre, de ella, Padre, en los tiempos, Padre, o en todo tiempo, que tenemos que ser hacedores, Padre, de tu palabra. Porque en eso, Padre, será el reflejo de que somos tu especial tesoro y un reino de sacerdotes delante tuyo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.